Bienvenidas y bienvenidos al video podcast El Estudio. Un espacio para charlar, compartir y debatir, hecho por y para Maitiners y la comunidad. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio del Estudio, un espacio para charlar, compartir y debatir. En este episodio de hoy hablaremos de uno de los grandes contenidos que ha generado y sigue generando Maitino, que digamos que todos los conocemos como fanfics, porque hay historias que inspiran, historias nuevas que sacan esa creatividad y talento, que lo hay mucho en este fandom, debo decirlo, y que por eso decidimos tener estas invitadas el día de hoy, que son Sonris y Gise, dos de las grandes escritoras de fanfics de Maitino, que con su ingenio y con las palabras nos han hecho soñar con sus maravillosas tramas protagonizadas por Maite y Camino, manteniendo así viva la llama de esta bella historia que sobre todo es sumamente necesaria. Hola chicas, ¿cómo se encuentran? Bienvenidas al estudio, el capítulo de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espero que se encuentren bien y que se diviertan el día de hoy y que, bueno, compartamos todo lo que tenemos por hablar de los fanfics, porque nos los han pedido. Vamos a decir que mucho es poco, entonces vamos a mantener esta conversación aquí con ustedes muy cool. Sí, claro. Pues fíjense, o sea, aparte de que estamos contentísimas de que estén aquí con nosotras, el podcast de hoy, para tener un título oficial, pues obviamente son los fanfics, la realidad alterna de Maitino. Como acaba de mencionar Yesenia, pues los fanfics han sido muy favorecidos por el fandom. Por lo tanto, pues queremos tener una charla con todas las autoras, pero obviamente no podremos tenerlas todas en el mismo podcast. Así que vamos a ir pues poco a poco entrevistando a cada una de ustedes, y entonces deseamos dejarles saber a todas las personas que nos escuchan que esta es nuestra primera edición de entrevistas a las autoras de los fanfics, así es que nuevamente le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, que las Maitiners no después no nos vengan a decir por Instagram, ay, que no, nada más ha ido. No, espérense, que esta es la primera edición. La primera edición. Sí, porque en las cajitas de preguntas pusimos a quienes quieren que tengamos en el estudio, y bueno, o sea, nos pusieron a todo el mundo, entonces vamos por partes. ¿Sí? Para entrar en confianza, siempre iniciamos con unas cuantas preguntas random. Pero en este caso, esas preguntas random van a ser preguntas random para escritoras, pues ya que nos gustaría pues conocerlas dentro de este arte, como, bueno, no sé, lo que ustedes hagan o lo que hacen. Entonces, vamos a hacer esta dinámica así, como ustedes son dos, entonces, no sé si nos ponemos un orden, o sea, primero siempre contesta una, después contesta la otra, no sé cómo se sienta mejor. Sí, listo, entonces, Gise contesta primero y luego Sonris, ¿va? Ok, la primera pregunta es, ¿cómo fueron los comienzos de ustedes en la escritura? Wow. Bueno, yo soy un poco una veterana dentro del grupo porque empecé hace muchísimo tiempo. Creo que fue en el año 2007 que escribí mi primer fanfic, que no tenía nada que ver en absoluto con Maitino, evidentemente, porque pues yo inicialmente, y lo sigo siendo, soy Jenite, fan de Jenna. Y pues fueron mis primeros pasos, pero muy tenues y muy tímidos porque todavía no tenía ni idea. La verdad es que al fin y al cabo para mí los fanfics siempre son una escapatoria, una manera de relajarme de la vida normal, que no es que no escriba en la vida normal, sino que escribo mucho, pero esto me permite, si se dice, canalizar estrés, descansar un poco de lo habitual. Y pues eso, he empezado con Jenna, luego he escrito otras cosas como Flosmin en su momento, como Swan Queen, que también es un himno canónico de Once Upon a Time.
Luego estuve escribiendo Barcedes también en una época. O sea, he escrito mucho, la verdad. Y en medio de todo eso, en un momento muy particular de mi vida, me encontré con Maitino y decidí que por lo importante que fue para mí, valía la pena intentar escribir. Simplemente es eso, es una forma de relajarme y también, no sé, de poner un poquito de mí en algo diferente a lo normal. Qué cool, o sea, tienes un proceso larguito ya. Eso está muy chévere, muy interesante, porque de pronto algunas creen que quizá iniciaron con Maitino, pero mira, esto no me lo esperaba, está muy chévere. Pues yo un poco voy en la línea de Gise. Sí que es cierto que no Sonris, tengo adelante. tantos fanfic de antes. Realmente yo creo que si hay una historia que a mí me ha marcado y por la que creo que es el comienzo, es El Hilo Rojo. Y yo también he escrito un poco por eso, bueno, quizás incluso no, quizás empecé porque me esperaba de alguna manera que Maite no acabara bien en la serie. Y de hecho una compañera mía de trabajo, siempre lo cuento, me dijo que Maite iba a acabar muy mal. Me dijo que iba a acabar fatal. Y yo decidí pues darle continuidad a esa historia que yo pensaba que en la tele al final iba a acabar pues fatal. Y así empecé realmente, o sea, así... y descubrí un hobby que, como dice Gise, te saca del estrés, te saca de la realidad del día a día y un ratito para ti y para lo que a ti te gusta, y que es el caso de Maitino, que ha significado tanto para muchas de nosotras. Me ha causado mucha risa lo que dices, porque creo que muchas, inclusive las chicas que hacen también ediciones, dibujos, ilustraciones, todo el mundo estaba como preparándose, haciéndose como un colchoncito, así como, bueno, por si matan a Maite. No, además, es que Acacia si se caracteriza por algo, por eso. O sea, se cargaba los personajes con una facilidad increíble y es que Maite era un caramelito en la puerta de un colegio. O sea, se la veía venir de lejos. Al final, es que se la iban a cargar. Lo que pasa es que, claro, levantó mucho revuelo, se creó el SIP y yo creo que hasta ellos mismos tuvieron que cambiar un poco la línea que iba a llevar esa trama. Yo creo que realmente fue así. Te voy a agregar solo una cosita. Acacias y lo que no es Acacias también se cargan muchos personajes, sobre todo lésbicos. O sea, esto es de historia. Así que uno viene como preparado para que te bajen el personaje que más te gusta en cualquier momento, porque a mitad de una serie se cargan a la mejor, te quedas ahí que no quieres ver nunca más de 100, por ejemplo, por decirte algo, pero es así. Y la verdad es que yo no había pensado eso cuando empecé a hacer fanfics, pero luego en algún momento sí que lo pensé. Dije, chao, Maite, adiós camino, algo va a pasar. Sí, yo creo que al final terminamos pensando lo mismo. Es que eso era como una prevención total, y por eso justamente era que cuando estábamos haciendo la preparación de este podcast hablábamos de la importancia que eran los fanfics, o lo importante que eran los fanfics, porque a la final, como dice Gise, que claro, o sea, tantas historias que terminan mal, hay que buscar alguna alternativa para que por lo menos el alma descanse y diga, bueno, por lo menos yo escribí algo que terminó bien. Sí, porque, o sea, no hay más, o sea, no hay más. Eso es lo que tenemos y eso es lo que toca hacer. Y me parece genial. Yo me he dado cuenta a través del Hilo Rojo de la importancia que tiene a día de hoy este género. Mucha gente lo pide, pero de todo, de todas las historias, de todas las tramas, de todas las series que te puedas imaginar, y la de líneas y la de argumentos que se crean en torno a eso, y la importancia que está cogiendo, porque cada día más gente sabe lo que es un fanfic, y eso está muy bien. No, yo lo que quería mencionar era que en esta línea de acabar con los personajes y las tramas, o sea, a muchos de nosotros se nos fue el alma al piso cuando Maite se fue. O sea, la escena del puente fue tan impactante. Digo, o sea, yo no le quito los méritos, que fue una escena bien hecha, muy bien actuada, todos los detalles, o sea, no se les escapó nada. Pero, o sea, esa partida de Maite hasta el día de hoy, o sea, fue una cosa terrible. Yo pensaba que no iba a volver, para decirle la verdad. Tengo una anécdota
yo he estado en ese puente, ¿vale? O sea, realmente he ido a ese puente. Y yo llegué y a mí se me pusieron todos los pelos de punta. O sea, ese sitio, además que es muy bonito, pero de verdad, es que parecía, yo estaba dentro del puente y parecía que en cualquier momento iba a aparecer Camino con Emilio viniendo y yo decía, o sea, se me encogió el corazón, te lo prometo. Ahora yo diciendo como, seguramente yo estoy ahí de pie y estoy esperando, yo soy la que va a evitar este mal final. Da esa sensación, me imagino que puede dar esa sensación. A mí me gustaría conocer. Ves hasta la carreta. O sea, digo, la calesa, ¿no? O sea... Todo, o sea, sí, la verdad es que sí, a mí me sorprendió muchísimo, yo no pensaba que iba a sentir eso al llegar al sitio, pero sí que es verdad que, madre mía, lo hicieron bien. Sí, no, y que, a ver, que lo hayan hecho, a ver, la actuación es impecable, pero todavía duele. Vamos a poner música triste en edición aquí en este momento, porque, bueno. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Yo creo que, bueno, no sé si ustedes hay más o menos como contestar un poquito, pero ¿cuándo llegaron al fandom y en qué momento conocieron la historia de Maitino? Porque hemos escuchado de todo aquí, de todo el mundo ha conocido a Maitino muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a Raquel, que venía viendo a Cassia desde el principio y se la tropezó, por ejemplo. O personas como yo que lo encontramos cuando ya se había acabado. Entonces queremos saber. Yo llegué desde un llegaron. principio, perdóname, yo estuve desde el principio, de Maitino, no de Acacia, de Maitino. Iba a decir, digo, no sé si es mejor o peor, porque una vez que ya está acabado, es que te lo ves de un tirón, pero las que teníamos que esperar y esperar sí. y esperar. Eso fue bueno. Esa pandemia fue, si duró 40 días, yo la sentí como 80, y eso que estaba escribiendo en el rojo. Bueno, ¿cómo llegaron ustedes al fandom? A ver, cuéntenos su historia. Vale, bueno, mira, yo me la tropecé, sin más, haciendo zapping. Siempre lo digo, fue un encuentro fortuito, pero muy afortunado. Yo en ese momento no tenía, hacía poco que había llegado a España, entonces no tenía mucha idea de cómo iba la tele ni nada. Era un día de diciembre cualquiera, y sí que sabía que antes de Acacias había una novela que tenía una trama lésbica, y cada X tiempo iba pasando. También estaba Luimelia por las tardes, entonces por ahí pasaba para ver un poquito de Luimelia, aunque a mí, sin ánimo de ofender, porque Luimelia es muy bonito y todo, nunca me atrapó del todo. Pero estaba haciendo zapping y de repente pues se estaba terminando algo en un canal que, claro, yo en ese momento ni siquiera conocía los canales ni nada, y la primera imagen que se ve es una de ellas donde todavía no estaban, de hecho no había pasado, ni siquiera se habían dado un beso. Estaban así enfrentadas y fue como un momento de decir, ¡epa! ¿Qué está pasando? Pará, esto no es normal. A veces este alma de lesbiana que te dice, uy, espera, que esto aquí no es de amigos. Aquí hay otra cosa. Y entonces me empecé a mirarlo, y cuanto más lo miraba, más digo, estas dos se van a enrollar. Y digo, ¡jupe! Y en ese momento yo estaba en la casa con la que es ahora mi ex suegra, y le pregunté, ¿qué novela es esta? Y me dijo, esta es una eterna, que la puedes mirar, la volvés a mirar, siguen iguales, igual se muere alguno, pero, o sea, me la resumió como que era fatal. Y yo pensando, pues ahora se va a ver esta novela en esta casa todos los días. Y pues así, la empecé a ver. Luego, con el tiempo, obviamente no la vi siempre con mi suegra ahí cerca, pero la vi luego en mi casa sola, y me quedé súper enganchada. Además que ellas tienen una química que a veces sin hablar decían un montón de cosas, y a mí en ese momento, sin hablar, me dijeron, aquí hay rollo. O sea, era la forma en la que respiraban, en la que se miraban, y me quedé súper enganchada. Y además ya digo que fue lo mejor que me pasó. O sea, fue una fortuna, porque a mí me ayudó muchísimo a superar épocas difíciles a nivel personal, y luego la pandemia, que fue tremenda. Pues a mí me pasó un poco parecido. O sea, de hecho yo estaba en casa de mi abuela y a ella le encanta ver las novelas de por la tarde, bueno, las ve todas las que puedas imaginar. Y le gusta que yo me siente allí en un sofá con ella
y allí a su lado, y ella me va comentando la novela como si fuera un partido de fútbol, igual, y me lo va contando, me lo va contando todo. Literal, literal, que ocurre así. Y claro, yo no prestaba realmente mucha atención, ¿no? La prestaba atención a ella, pero realmente a la serie no. Pero sí que hubo un momento que Maite le hablaba a Camino, que era en estas escenas del principio, donde le enseñaba lecciones de vida, donde le comentaba, le abría los ojos al mundo realmente. Y ahí me enganché, le dije, abuela, pero... ¿y esto? Dice, sí, hija, sí. Y yo, pero estas dos, dice, ven, cariño, que yo te cuento. Ahí ya está, nos enganchamos las dos. Oye, qué genial. O sea, prácticamente fue la que te indujo a Maitino. O sea, como... Yo no digo nada, pero mi abuela está bautizada como la abuela Maitiner. Es Maitiner y tiene 87 años, ¿eh? Y a día de hoy, ya te digo, se oyó el podcast y de vez en cuando, ya te digo, estas navidades hemos estado viendo Maitino las dos en la tele en los días libres que tuve de vacaciones. Goals. Eso es amor maitinero. Yo quiero mucho a mi abuela, pero desde entonces la quiero más, porque es la que me descubrió todo este mundo y gracias a eso he escrito también 2 historias, entonces... Que no es por decir que son dos muy buenas historias, eso hay que decirlo también. Muchas gracias. Bueno, chicas, vamos para la tercera. Vamos a ponerle una frase aquí. ¿Qué significa Maitino para cada una de ustedes? Pueden decirlo en una frase, pueden decirlo en una palabra. Si no quieren decirlo en una palabra, si quieren extender, pues obviamente pueden hacerlo también. Wow, qué pregunta más interesante. Para mí es... voy a ser súper honesta aquí, despojándose de todo. Fue mi reconciliación con el amor, en realidad. Creo que sería la mejor manera de definirlo. En ese momento, cuando empecé a ver Maitino, yo estaba en una época en la que no creía mucho en el amor. Y gracias a Maitino fue que dije, no es el amor, son las personas, en todo caso, las que fallan, el amor no. Porque si no, no habría historias tan bonitas. Así que, pues eso sería para mí. Pues para mí, yo diría la palabra libertad. Libertad en muchos aspectos. De hecho, para mí, la escena favorita de Maitino es la que le dice, la de la belleza y la verdad, que le describe, que le dice Maite a Camino. Realmente para mí eso sí. Y realmente también la libertad de ponerme a escribir muchas cosas que yo llevaba dentro o dejar libre la creatividad. O la verdad es que se me viene esa palabra a la cabeza, libertad. Sí, que justamente la belleza y la verdad fue la que ganó ahora en los Juegos Maitino. Lo vi. Sí, eso fue una disputa grande, pero ganó porque realmente ha sido como una de las escenas así como que llega al corazón, la verdad. Bueno, seguimos con la última pregunta de estas y esto va directamente hacia cómo escriben ustedes. ¿Tienen alguna manía a la hora de escribir o leer? En lo personal, yo tengo una, por ejemplo, cuando estoy editando, tengo rato que no hago ediciones de Maitino, pero cuando estoy editando, tengo que tener bossa nova en los audífonos y usualmente por lo menos unas 4 o 5 horas sin que nadie me moleste. No sé ustedes qué hacen, cuéntenos. Wow, bueno, todo empiezo con wow, qué bien. La verdad es que debo decirte que yo soy una persona muy rara para escribir porque yo diría que mis manías son, tengo a veces que dar largas caminatas previamente a escribir un capítulo o incluso a mitad de escribir un capítulo porque en esas caminatas me pongo música cualquiera, me da igual, y en realidad no estoy escuchando la música, solamente estoy pensando en las escenas y reproduciendo en mi cabeza cómo sería lo que quiero contar, ¿no? Esa es una de mis manías principales. Luego, mientras escribo, suelo colocar algo al lado de lo que escribo que sea completamente diferente a series normalmente o cosas que son completamente diferentes a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, siempre digo, yo escribí un fanfic muy cortito de Maitino
que fue el primero que escribí, que pasó desapercibido, pero porque literalmente era algo súper corto, que era sumamente desgarrador y angustioso, y lo escribí con Brooklyn Nine-Nine al lado mío. O sea, es completamente lo contrario a lo que estaba escribiendo, pero bueno, era una manera de concentrarme, pero no me estaba concentrando realmente en eso, sino y me decían, pero me acuerdo de una amiga que me decía, ¿pero te acuerdas de lo que viste? Sí, le conté lo que había visto, los capítulos que había visto, y me dice, no entiendo cómo haces para ver dos cosas a la vez, pero eso lo hago muchísimo. Lo de ponerme algo aquí que no tiene nada que ver y esta pantalla dividida en mi ordenador y estoy haciendo como dos cosas a la vez y me resulta sumamente bien eso para poder en realidad desconcentrarme, yo creo que del resto de cosas, de todo lo que hay por fuera. Son demasiadas cosas a la vez delante de mi cara como para tener en cuenta lo que está pasando fuera del ordenador, ¿no? O sea, toda mi atención está enfocada en el ordenador, a medias en algo que no estoy viendo o que estoy viendo un poquito, y en la historia. Luego, como manía, nada más, creo que es lo único en realidad. Sí que tengo la manía de ser tan autocrítica que siempre que escribo algo creo que va a ser una porquería, perdón por la palabra que voy a usar, pero sí, no voy a usar la peor, pero sí, siempre digo, uy, esto es fatal, lo releo y igual cambio dos cosas, pero sigo pensando eso y siento extremo pánico cuando subo un capítulo. Luego funcionan súper bien y a la gente les encanta y digo, pues no sé por qué me preocupaba, pero al siguiente capítulo estoy igual de preocupada. Así que, mira, esas son solo las manías. Yo creo que nos autosaboteamos muchas veces. O sea, no confiamos mucho en lo que somos capaces de hacer y a veces no nos permitimos soltarnos un poquito más. Lo de tu manía de caminar me parece súper curioso, sobre todo la de estar viendo otras cosas. Ese nivel de concentración es el que quiero yo para trabajar y para estudiar. O sea, de verdad. Porque ojalá tuviera ese nivel de concentración para trabajar. Ojalá, porque luego soy la primera en procrastinar un montón, ¿vale? Pero no sé, ojalá pudiera tener ese nivel de concentración. Mayra. Solo tengo un comentario, dice, pregunta, no escuchas reggaetón ni bachata, ¿verdad? Y no escucho reggaetón ni bachata. No, yo escucho de todo, reggaetón también. Pero por favor, dime que no la escuchas para inspirarte, por favor, dime. Ah, no, para inspirarme. Es que realmente no es la música lo que me inspira, pocas veces. A veces sí es cierto que alguna canción... Pero no creo que sea reggaetón algo que le pegue mucho a Maitino, sinceramente. Aunque, ojo, y aquí te voy a lastimar mucho con esto, pero hay una escena de Camino a la Pasión donde ellas están, una escena, digo yo, una parte de Camino a la Pasión, donde ellas están bailando, que salen a bailar, y ahí sí que esas fueron inspiradas por dos reggaetones, ¿ves? Ay, lo siento. Es que se conoce. Es que tenemos siempre vamos a decir, siempre tenemos diferencias de opiniones con la cuestión de la música. Y entonces siempre lo tenemos a relajo entre nosotras. Por eso fue que por hacer el comentario, o sea, pues, ¿qué tipo de música escuchas? Porque fíjate que Yesenia dice que le gusta el bossa nova y a mí me encanta el bossa nova. Pero solo el bossa nova me gusta también. Yo soy muy multimusical, a mí toda la música me parece bien y tengo rachas. Ahora estoy, pues eso, con las sesiones de Bizarrap y entonces ahí voy dando vueltas por ahí o con un poco de trap argentino y poco más, ¿sabes? Pero bueno, como mañana puedo estar escuchando lo que fuera, cualquier otra cosa, Limp Bizkit si me dejas, o sea, lo que me caiga en el momento, pero no es la música en general lo que me suele inspirar para. Te imagino escribiendo ahí un capítulo, un fanfic con Becky G de fondo. Esa está buena. Maite por acá y Becky G de fondo. Pues ojo cuidado, que igual te escribo un más 18 con Becky G, cuidado. Oye, eso sería buenísimo. No me sorprende para nada. Nueva forma. ¿Cuál era la pregunta ya? Que no hemos ido y ya no sé. La manía a la manía. Que tienen alguna manía a la hora de
Pues mirad, yo sí que para mí la música es muy importante. O sea, tiene que ir acorde. Yo no podría ponerme reggaetón para escribir, la verdad. Tiene que ser, normalmente suelen ser bandas sonoras o Ludovico, que me gustan mucho. Y así otra manía que os pueda contar, que tengo que escribir con un café. Siempre. O sea, si me tiro... da igual que sea 4 horas o 5 minutos, yo me tengo que poner la taza de café al lado y beberme el café y ir viendo cómo desarrollo esa idea que a lo mejor tengo en la cabeza. Porque normalmente a lo mejor siempre empiezo quizás por una conversación o un diálogo o una escena que tenga muy clara. Y en base a eso, aunque sea por la mitad, yo desarrollo arriba y voy desarrollando el resto del capítulo. Pero sí que es cierto que tengo que tener como una escena muy concreta o un diálogo y a partir de ahí ya empiezo a escribir. Y con mi café, si no, no escribo. Entonces a ella voy a hacerle un encargo especial desde Colombia, te voy a mandar muchos cafés. Por favor. Muchas bolsas de café. Que aquí siempre ese es el digamos, el cuento que siempre tenemos, que como le decimos acá, yo sé que ustedes allá en España le dicen tinto al vino, pero aquí el café que se toma a diario es el tinto. Entonces, para que te hagas unos tintitos de forma colombiana y saques un poco más de historia, eso sería genial. Sacar un poco más de inspiración. Claro. Pues me hace falta ahora, ¿eh? Así que yo encantada. sería muy chévere, sería muy chévere. Tengo ahí la segunda parte del epílogo, que entre trabajo y falta de inspiración y un poco de preocupaciones, sé que lo tengo abandonado. Por favor, esperarlo. En cuanto coja vacaciones yo termino de escribirlo, lo prometo. Por ahí te hicieron esa pregunta, está más abajito y ya la teníamos anotada por siempre. Es justamente eso te preguntan. Mayrita. Pues bien, en la preparación del guión para este podcast, obviamente surgió el tema de cómo definimos un fanfic o qué es un fanfic. Entonces, tenemos aquí un par de definiciones que quiero leerles rápidamente. O sea, porque nos dimos a la tarea de buscar ¿verdad? Algo más concreto, porque cada una tenía una idea diferente de lo que era un fanfic. Y una de las cosas que encontramos fue que el fanfic es la imaginación llevada al extremo. Es ese paraíso en el que ocurre todo aquello que no sucede en la obra original. Otra definición que encontramos es que se trata de una ficción creada por fans y para fans, la cual toma un texto original o una persona famosa como punto de partida. Los autores, quienes por lo general forman parte de una comunidad o fandom, generan contenido a partir de una ficción existente en cualquier medio, utilizando para ello los motivos, personajes e historias de la obra original. Así es que teniendo en cuenta estas dos definiciones, entonces eso nos llevaría a analizar dos aspectos. La primera sería, ¿qué piensan ustedes al respecto de las adaptaciones o las continuaciones de las historias? Y ¿cómo sienten ustedes que los Mightiners perciben sus historias? Pues lo tomamos otra vez por dos partes y damos vuelta atrás. Sí, o sea, sí, porque justamente viendo digamos que estas definiciones, entre nosotras tuvimos un debate, porque sabemos que hay historias que son continuaciones de lo que ya está, o sea, las que hacen las continuaciones de Maitino en Acacia, se van a París, por ejemplo, la de Raquel, que es la continuación del podcast, etcétera. Pero también hay otras que simplemente se desvían completamente, o sea, no tienen el mismo contexto. Queríamos saber qué opinan ustedes al respecto de esto. ¿Qué les gusta más a ustedes o con qué se sienten más cómodas? O si de pronto en algún momento les genera como esa, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé. Y nos gustaría escucharles al respecto.
Vale, bueno, teniendo en cuenta que yo he hecho las dos cosas con Maitino en particular, porque el primero era un completo, absoluto mundo alternativo, ¿no? En otra época, que luego al final, y esto espero que no sea un spoiler para nadie, pero bueno, al final las historias estaban conectadas, pero yo he leído muchas cosas, sí, porque al final si alguien no lo leyó ahora ya lo sabe. Se perdió la parte final de las dos historias, pero bueno, el caso es que yo creo que no sé si yo me siento más cómoda con una cosa o con otra. Creo que hemos tenido este mismo debate en algún momento con Sonris y con Satines en su momento, porque era esta cosa de decir, ¿qué es más difícil de escribir? Algo donde estás escribiendo un mundo totalmente nuevo, diferente, o algo donde tienes que continuar la historia original. Y estaba ese debate porque, bueno, muchas veces en ese momento yo era la única que escribía algo completamente diferente y decían, es más difícil escribir lo que haces tú. Yo decía, no, porque yo tengo más recursos que tú no tienes. En esa época, al estar todo tan condicionado por la sociedad, a mí se me abrían muchas más oportunidades, esta cosa de mandarse WhatsApps, que no era algo que ellas pudieran hacer en la historia original. Entonces, usar recursos que ahora ya el tema social no era tan relevante, sí que había una cuestión académica, pero no social, digamos, o sea, al fin y al cabo, digamos, yo creía que no era tan difícil escribir un mundo alternativo y te hace tener cierta comodidad, porque al fin y al cabo tú tienes mucha más libertad en un mundo alternativo, al fin y al cabo estás... Lo que no concibo, y esto lo digo es mi opinión, es simplemente decir, es una rubia y una morena y ya está, ¿vale? Eso no, porque eso lo he visto mucho, de decir, vamos a poner el mismo nombre y ya está. No, tienes que mantener algo de la esencia de la historia original, porque si no, no es realmente un fanfic de una historia. He leído muchas historias donde hacen pues eso, simplemente dicen, pues es una rubia y una morena. Entonces son historias al uso que se pueden adaptar absolutamente a todo lo que tú veas y se mueva, y que no digo que sean historias malas, digo que llega un punto de que ya no sabes ni para quién fue escrita originalmente. Yo, en su momento, había gente que me ha preguntado si podía adaptar mis historias a ciertas, o sea, algunas historias de Maitino, por ejemplo, o historia, Maitino no era más de Swan Queen, a Maitino, y yo me negué, pero porque digo, yo las escribo para la historia, o sea, pensando en la historia original. Y yo creo que el fanfic, al margen de que sea un mundo alternativo o no, tiene que mantener esa esencia, tiene que ser escrita para la pareja que se supone que está escrita. Entonces, ¿es la imaginación llevada al extremo? Claro que sí, porque al fin y al cabo tú estás haciendo realidad todo lo que no has visto antes. ¿Qué es más difícil o qué te hace sentir más cómodo? Pues al final no lo sé, porque cuando me tocó escribir también Renacer, que sí que era en la misma línea, aunque sí que estaba desfasada en tiempo y había un par de cosas distintas, también me sentí cómoda en algún sentido, porque creo que en el fondo tienes más base, en el sentido de que ya estás escribiendo sobre un pasado muy, muy bien construido y tienes más apertura por ahí. Pero yo creo que es más difícil, o sea, si tuviera que comparar, me sentí más cómoda escribiendo Camino a la Pasión que escribiendo Renacer. Renacer me costó mucho más, además que Renacer tenía otras cuestiones que me obligaban a mí a, bueno, más o menos abrirme en canal para escribir muchas cosas que salían en Renacer. Pero creo yo que, por ejemplo, yo admiraba mucho el trabajo de Sonris en su momento con El Hilo Rojo y el trabajo que hizo Satines con Cállate, porque es que hay que escribir una historia sobre una historia que no es escrita. Es muy difícil de hacer. Es que el tema, todo tiene su pro y su contra, creo. Porque yo, por ejemplo, también en el caso de la chica de la 38, era actual, pero yo, por ejemplo, no puedo opinar en ese aspecto porque no he escrito nada que no estuviera ya escrito. Es decir, la chica de la 38 es una adaptación. Entonces yo quizá sí que he estado mucho más cuadrada y con un hilo conductor a seguir que no tenía con El Hilo Rojo. También creo que el fanfic histórico en este caso te da como más libertad, porque quizás hay una idea como más romantizada de todo. No, los tiempos cambian, está claro, ¿no?
quizás ahora vivimos las historias pero no con tanta intensidad, o los villanos cambian realmente. Ya creo que a día de hoy, bueno, hay de todo en esta vida, pero realmente una persona que venga con una pistola, ¿cuántas probabilidades hay de que eso pase a día de hoy? Pero antes era lo más normal del mundo, por ejemplo. Entonces creo que cada uno tiene su pro y su contra. La histórica, ostras, que te tienes que documentar muy bien, que no puedes poner cualquier cosa, que estamos hablando de que son dos chicas, no pueden encender un interruptor. A lo mejor tienen que encender una vela, por ejemplo, o no tienen teléfono, tienen que mandar una carta, y todo eso condiciona el tiempo y el espacio, porque no es lo mismo hacer una llamada como yo puedo hacer ahora mismo aquí con el móvil que mandar una carta. ¿Qué ocurre mientras estás enviando esa carta? Entonces, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, y es lo que habéis dicho vosotros, es llevar la imaginación al extremo y dar una visión de cómo sería si tú pudieras montar realmente escena del ship que sea. Que luego la gente podrá estar más a favor o menos a favor, porque la gente también del universo alternativo, cuidado, depende de lo que pongas, porque se sale de esa línea o se sale de esa esencia de los personajes y es muy fácil salirse. Y mantenerlo también es muy difícil, la verdad. Una pequeña acotación para Sonris, que es el tema de que, por ejemplo, yo sí que había visto muchas veces el fanfic original, el que ella ahora reversionó, y me parece una pasada que puedas hacer la otra cara de la moneda. Es algo que no se había hecho y que además has adaptado extremadamente bien al fanfic del que estás hablando, con lo cual creo que en ese sentido le has dado una vuelta de tuerca que hace que tenga un valor agregado buenísimo, y te lo agradezco, porque esa historia yo la he leído para Supercore, la he leído incluso para Swan Queen en su momento, y creo que en Maitino incluso se hizo la versión esta, se adaptó esa misma a Maitino, pero lo que hiciste tú, yo también creo que es sumamente difícil, porque al fin y al cabo tienes que, si bien tienes el hilo conductual, no tienes que salirte de ese hilo conductual, pero al mismo tiempo tienes que ser cuidadosa de no salirte del fanfic original, o sea, de la historia original. Eso es un trabajo que requiere de una reflexión y de un proceso que no sé si yo sería capaz de hacer. Así que, bien por ti. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco, porque casi pierdo la cabeza justificando a esa señora. Siendo realista, Sí, casi me vuelvo loca. Había cosas bueno, que yo... De verdad, o sea, es que parecía una loca por aquí por mi casa, porque yo intentaba justificar a veces cosas que eran injustificables, y realmente lo dejaba así y lo decía, por la voz de Maite lo decía. Si sé que estoy haciendo mal, si sé que es que lo que estoy haciendo no tiene explicación, porque es que a veces era imposible. Y yo la entendía, y en ciertos momentos veía muchas similitudes entre las dos Maites de los dos fanfic. Pero a veces no, a veces que no había ni por dónde cogerlo. Y yo es que, de verdad, mi obsesión es explicar a Maite. Explicar a Maite tanto en Acacia como en cualquier sitio. Porque es que a esa mujer, como no se le ha dado la oportunidad, alguien tendrá que hacerlo y darle voz a esa señora y que se explique por qué hacía las cosas que hacía, bien sea en Acacia o bien sea en otro sitio. Y de verdad, sí, que me ha llevado la obsesión eso. Ese es un gran impulso, por decirlo así. Tienes una necesidad, estás supliendo una necesidad que muchas tenemos. Yo también tengo que decirlo. Dale, Mayrita. lo que pasa también es que el personaje de Maite es sumamente complejo. O sea, y lamentablemente, o sea, el tiempo que estuvo en Acacia, pues no hubo esa oportunidad de desmenuzarla en todos sus aspectos. Y con sus luces, y tenía sus luces y sus sombras también. Es que yo creo que ni ellos sabían lo que tenían entre manos. Oh, O sea, eso no tenga, o sea, eso no te lo refuto. Se alinearon los astros, que era un personaje muy misterioso, era un personaje que atraía mucho, y encima nos ponen a Ilenia Baglietto, pues ya está todo hecho. Por eso, o sea, porque yo siempre dije que ellos tenían oro y diamantes en sus manos,
y nos dejaron perder. Una sola cosa es simplemente que yo creo que si uno mira la trayectoria de Maite en cuanto a los guiones y al podcast ni hablemos, y es como si fueran personas completamente diferentes, y además que presenta una madurez inicial cuando le abre el camino justamente de cómo es la vida, que luego se contradice mucho con las acciones que toma a futuro, ¿no? Y esas son las cosas que hay que explicar y que es muy difícil porque no le han dado tiempo a explicarse, nunca le han dado tiempo a explicarse. Se fue, volvió, estuvo 5 minutos, se volvió ahí. El podcast no explica nada, porque el podcast lo que hace es romper ese personaje en miles de pedazos y donde no está Maite nunca. Y entonces nos hemos quedado, pues eso, con la idea de ¿podrían haber hecho algo muchísimo mejor? Sí, podrían haber roto todas las normas, absolutamente, lo que ya han roto más, pero no han sabido aprovechar. Les ha dado lo que sea, miedo, no sé, no les ha interesado, lo que fuera que pasara, lo han desaprovechado y mucho, porque además tenían una calidad de actrices muy buenas con una química muy difícil de ver. Esa química perfecta. Esa química perfecta es tan difícil de conseguir, es tan difícil de ver. Tal cual. Y que sea, y tal cual, por eso. Porque parte de la magia de Maitino son Ilenia y Aria. Totalmente. O sea, tú me pones 2 actrices diferentes de Ilenia y Aria y yo te aseguro que el resultado jamás hubiese sido el mismo. No funciona, por eso digo que eso se alinearon los astros y a ellos mismos se les fue de las manos, porque para ellos iba a ser una trama más, que tenía su inicio y tenía su final. Y es que se encontraron con eso cuando ya estaba realmente casi todo grabado. Entonces, ¿qué les queda hacer ahí? Y luego, bueno, cuando Maite regresó, pues estábamos con COVID y eso es algo más que agradecer al señor COVID. Nos ha quitado el final de esta historia. Nos mató la magia de Maitino. En condiciones, eso así. Yo prefiero obviarle. Ilenia hizo todo personaje ahí y se acabó. Yo quiero decir algo, y esto creo que lo comenté también en otro podcast, no recuerdo cuál, pero yo quiero decir algo, y a mí no me saquen la excusa del COVID, porque primero que todo, habían otros personajes dentro de la casa que se estaban besuqueando en la misma temporada, al mismo tiempo de ellas, y entonces era como que ridículo, ay, que ellos sí, pero estas no. No, entonces las toma, ahora, yo voy a decir una cosa, por favor. Si me vienen a echar el cuento del COVID, entonces, ellas se toman una foto abrazada, pero cuando van a grabar a 1 metro. Es que yo creo que también claro. Aquí las niñas, yo creo que se fueron un poco de madre en esa escena. Y no deja de ser la televisión pública española, entonces... No, el editor, si algún momento el editor, la persona, editor o editora que hizo eso, de ese capítulo, si en algún momento escuchas este podcast, quiero que sepas que como editora yo te descabezaría. Yo sé que tú seguiste las indicaciones de otra persona más arriba que tú, pero créeme que, Dios mío, es que yo todavía no lo supero. Digo, ¿cómo es posible que se les ocurra hacer algo parecido? Por eso es que hay una necesidad tan grande de que la gente se ponga a inventar historias en Wattpad, porque es que me parece ridículo que tienen una oportunidad y no la terminen de aprovechar. Es que eso me parece absurdo. O sea, yo todavía no lo... Mira, en este momento me exalto. Es que no puedo. Es que no puedo. Y que sepa también ese editor que pagamos mucho dinero por el detrás de la cámara. Yo, de verdad, sí, crowdfunding. Sí, vamos a hacer como le decimos aquí en Colombia, una vaca para que nos saquen el material de detrás. O sea, ese beso tuvo que haber estado grabado. O sea, mira, lo grabaron supuestamente una sola vez. Ese beso tiene que estar, pero completico, si es que no borraron todo el material. Pero sí, se nota realmente, o sea, se nota el corte cuando ellas van a tirar para adelante y se van a lanzar al ruedo. Y ya se empiezan como a abrazar y ya digo, madre mía, por favor. No agregues el hecho de que el fotógrafo sí que filtró algunas imágenes estáticas de ese beso que dices, ¿y ese beso? ¿Dónde está ese beso? ¿Qué pasó con ese beso? Te queremos, Pedro. No, pero Pedro dijo
creo que leí yo en algún sitio que dijo Pedro, si yo sabía que estas fotos no se tenían que subir. Realmente es que pusieron el hype por las nubes y luego no era para tanto. O sea, es que tú veías las fotos y tú decías, nos vamos a morir. Exacto. O sea, El no, problema pero fue si era... que las subieron antes de tiempo. Debería haber sido después. A eso iba. Es que las fotos lo echaron ves las todo a fotos. perder. Ves las fotos y luego ves el resultado con la peor toma que había a 3,5 kilómetros de distancia. Y claro, tú dices, no, perdona, no. Miras la foto y miras la escena, no estoy viendo lo mismo. Entonces, inserte aquí en la edición, auspiciado por Claudia seguramente, el meme del chino con el papelito así mirando en la escena. O sea, no hay explicación. Ese reencuentro de Maitino yo creo que va a ser la escena más controversial en la historia de la televisión española. Porque, sí. o sea, dejó un sabor amargo. O sea, Sí, bueno, y lo todos los que fans decía- queríamos más. Claro, y lo que decía Gise del podcast, que obviamente todas sabemos, yo creo que así escribas o no escribas, así hayas ediciones o no hayas ediciones, así seas una persona que lo está escuchando y en algún momento vio Maitino, se da cuenta que esos personajes tenían el nombre, pero no eran los personajes, o sea, el nombre y ya. A mí no me cabía en la cabeza que una señora que venía vendiéndole a Camino desde el principio de Acacias, que era súper feminista y que era que la gente tenía que ser súper libre para hacer lo que quisiera, y ahora llega al podcast y quiere ponerse la chica a trabajar y le dice, no, yo soy la que lleva los pantalones en casa, trabajo yo. Es que de verdad son cosas que no entiendo, o no dejarse que se explicara Camino cuando pasó lo de, en serio, después de todo lo que habéis pasado, que has estado en la cárcel, amiga, y ahora van a creer al otro, ¿en serio? No, y él cuando la echó, ¿cómo vas a tener una persona que no vive en una ciudad y la vas a echar? Exacto, es que eso no se le hace a nadie, por favor. Mira, yo en ese momento casi le doy la razón a Felicia, casi, ¿eh? Casi. Sí, tal cual. Es que todo lo que hizo Maite en ese podcast no tenía ningún sentido, ni siquiera sentido común. O sea, ni siquiera sentido común. O sea, ni me digas dentro del marco de Maitino, ni sentido común tenía esta mujer. Era como, ¿qué le pasa a Maite? ¿Le ha pasado algo? Me ha cambiado persona. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando se hacen adaptaciones y solo se toman los nombres de las personas, ¿ves? Ocurre lo que ocurre. Yo creo que estas personas, con todo el respeto que se merecen y todo, no han mirado la historia original. Punto, ya está. No han ni siquiera contactado con los guionistas. Ni un resumen de 20 minutos se vieron. Exacto, los de YouTube. La historia de Maitino, 15 minutos, se resume cómo son los personajes, porque los personajes de Maitino son porque son Maitino. Y estas personas se pasaron eso por el abismo, porque es que de verdad no tenía ningún sentido ese podcast, y yo por eso quiero que lo cataloguemos como no canónico ya. No quiero, o sea, para mí es no canónico. Eso es algo que alguien se sacó de algún lado. Es que ¿sabes también qué pasa? Que le jugó en contra como quisieron hacer las cosas. Porque realmente si a ti te queda muy poco tiempo, o sea, tienes, 10 minutos por capítulo, y tú te pones ahora, o sea, te acortan el tiempo y te pones a meter un argumento que te da para 30 capítulos. Y yo soy la primera que he metido hasta un tiro, pero es que tenía infinitos capítulos para explicar todo eso. El problema es que tú no puedes meter algo tan sumamente grande en una cosita tan pequeña. Y realmente lo que se quería es verlas a ellas. Si ya basta solamente con decir, vale, Camino sale de su casa, una chica que ha salido de debajo de las faldas de su madre, insegura, tal, llega Maite, siempre ha sido una chica súper independiente, ha ido a su rollo, ya la tienes ahí y tienes el conflicto interno, que está claro que en toda historia debe haber un conflicto, porque si no, la historia sería siempre lo mismo.
pero no te pongas a meter que si tiros, que si un homófobo, que si no sé qué, no sé cuánto, se te va de madre. Se te va de madre. Todos los clichés. Todos los clichés. Fue un desastre. Tiro, es que es más de lo mismo, pues céntrate en ellas dos. La pseudo villana, no te olvides de la pseudo villana con acento francés, que después no fue la villana y era la pobre víctima de... O sea, todo eso en 9 capítulos, en 10 minutos cada uno. Es que, chicos, si lo que queríamos era ver Mighty, no hacía falta. De hecho, a mí, tú dices, tiene que haber un drama. A mí, si me ponías 10 capítulos de ella haciendo la vida, yo hubiera aplaudido los 10 capítulos. Los tendría aquí arriba y iba este podcast. Es que eso fue lo que yo pensé e iba a decir. Que, a ver, se supone que el podcast era una pequeña continuación de cómo había terminado, digamos que Mighty en Acacias. No necesariamente tenía que tener ninguna trama. Con que fueran 10 capítulos, si fueran 10 capítulos de los, digamos, vamos a suponer, de las primeras semanas de ellas en convivencia, dentro del nuevo apartamento, dentro de una nueva ciudad, como sus aventuras, yo creo que todo el mundo hubiera quedado muy feliz. Porque estaríamos viendo realmente a dos personas que estaban motivadas a irse a un lugar y que tenían la necesidad de compartir. O sea, después de tanto tiempo, yo no necesitaba tampoco una persona que le metiera un tiro a otra, ni tampoco necesitaba que la echara, ni tampoco, o sea, los que escribieron eso no se dieron cuenta que ya suficiente drama tuvimos cuando vimos Acacias, o sea, ya suficiente drama. O sea, la Rosa de Guadalupe les quedó chiquita en esos capítulos del podcast. Yo lo voy a decir. O sea, le faltó ahí que en el hospital cuando Camila se estaba recuperando que le cayera la rosita blanca y entonces entrara Maite y el vientico de la Rosa de Guadalupe. O sea, es que lo único. Yo tal y como se había comportado Maite, yo estaba escuchando el podcast, lo del hospital, y yo decía, Camino, no la perdone, se ha portado muy mal contigo. Sí. ¿Sabes? Va ahora la Es que además necesitó que le pegaran un tiro para reaccionar. Venga, tía, sí, es que, por favor, ¿qué me estás contando? ¿En serio? O sea, eso es un Deus Ex Machine, o sea, una cosa sacada de la manga que no venía a cuento para arreglarlas a ellas dos. Si no hacía falta ni que se pelearan. O sea, no, es que... Bueno, vamos a decir... O sea, no... Me irrito mucho con este tema. Una cosa, que todo esto es porque somos fanáticas. Si nos está escuchando alguien, Aria y Lenia, que vosotras lo hicisteis estupendamente, ¿eh? Exacto. Incluso estamos entrando en es una buena dirección, esto tengo que decirlo. Seguro, ojo, los cuatro. Aquí el problema, sí, los 4 actores fueron magníficos, la dirección fue preciosa. Solo falla la trama, solo falla el guión, el resto está perfecto. Aquí lo que falla son la gente que escribió eso, el que dijo, bueno, vamos a hacer que digan esto. Amigo, amiga, amigue, por Dios, ¿qué pasó aquí? O sea, no sé. La falla es el guión, ya está. Sí. El guión, exacto. Entonces, por eso que estábamos en ese debate justamente de por qué algunas adaptaciones, bueno, vamos a decir esto. Esto ni siquiera es un fanfic, pero es una continuación que no funcionó. O sea, porque, a ver, podemos decir que hay adaptaciones que han funcionado muy bien. Yo tengo un poco memoria de pollo. Pero tengo que decir que el último fanfic que me leí fue La chica de la 038. Entonces, para mí, realmente, por ejemplo, el manejo que tú tuviste de los personajes dentro de eso, que no tenía un contexto Acacias, me pareció magnífico. O sea, porque si tú estás teniendo un contexto diferente y puedes mantener los personajes, como que esa gente que tiene el mismo contexto, no puedo. Porque yo me he visto Maitino 55.000 millones de veces y luego se lo habrán visto 2. Sí. Aquí hacemos el ranking comparado con Aria, que Aria también se ha visto como que... Yo tengo que confesar que he visto Maitino 1000 veces. Nosotros lo hemos visto 3000. Yo también es que esas chicas deben de sentirse muy orgullosas de ese trabajo. O sea, es que es impecable, son muy buenas las dos.
Y yo tengo muchas ganas, a Ilenia la vi ya en el teatro, pero tengo muchas ganas de ir a ver a Aria también, muchas ganas. Son geniales las dos. Sí, la verdad que son muy, muy geniales y se notó demasiado que incluso la calidad de actrices que son, o sea, va muchísimo más allá, porque realmente, a ver, cuando tú ya como que las ves por fuera, que les hacen entrevistas, que les hacen no sé qué, ves que ya tienen una personalidad y cómo se adaptan ellas, se mimetizan tanto y se mimetizaron y se metieron tanto en el papel de estos personajes, que ellas, o sea, para mí siempre, yo siempre lo he dicho, aunque ciertamente parte de la gracia de Maitino tuvo que ver el hecho de que estuviera en una época controversial para lo que ellas eran, porque ciertamente eso fue como un personaje ahí, como un fantasma que las rodeaba todo el tiempo. Ciertamente, para mí la esencia sigue siendo ellas, o sea, como dijo Mayra ahorita, si las cambian dejan de ser, o sea, no son lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis. Aria, Ilenia, muchísimas gracias por habernos dado esos personajes tan preciosos que han inspirado de verdad a muchas personas a continuar, a seguir haciendo más historias, a seguir haciendo otras realidades. La doña que está tomando el mate en este momento se supone que debería empezar a hablar. Adelante. Espera que me tomo este. Salud, Mica. Preparándose. Ahora sí. Sabemos que muchas Maitiners son fieles fans de los fanfics, así que no hay nadie mejor que ellas para hacerles preguntas. Nos dejaron algunas a través de nuestro Instagram y queremos saber qué responden ustedes. Bueno, la primera pregunta es para Sonris. Una Maitiner preguntó que para cuándo la segunda parte del epílogo de la chica de la 038. Ya, de verdad, yo pido disculpas porque estoy tardando mucho, pero hay veces que la vida se complica, quieres hacer algo que esté en la línea, no quieres hacer algo que sea peor por hacerlo rápido, por hacerlo mal, porque de verdad mi principio es escribir y disfrutar. Si yo no disfruto, quizás el lector tampoco disfruta. Entonces, que lo haré, lo voy a hacer, está claro, tengo ideas, voy escribiendo, pero en el día a día que tengo ahora mismo y que sí que es cierto que tengo un poco de falta de inspiración, bueno, no tardaré mucho. Nada, que me den las vacaciones y descanse un poquito, me pondré manos a la obra y para agosto yo creo que estará. Pero, por favor, tenerme paciencia. Mira que no les digas fecha porque se ponen intensas. Ya es agosto. ¿Cuándo vas a publicar? Pues eso depende del calendario, no depende de mí. Ya quisiera yo ser agosto y arrastrarme a la playa y... Sí, déjenme a la peladita tranquila, que ella haga su proceso, que descanse, que tenga la cabeza fresca, que ella lo va a hacer, Ya lo dijo aquí, lo va a hacer en algún momento. Cuando vean en su celular la notificación de nueva actualización de la... Ya, ahí está, listo. Ustedes espérense. Bueno, Gise, pregunta una Maitiner si tuviste pensado desde el inicio de Camino a la Pasión el desarrollo de Renacer. Buena pregunta por la conexión final. Lo cierto es que no, la verdad es que no. De hecho, yo cuando hice Camino a la Pasión y luego hice la continuación, ¿no? Pensaba que no iba a ser nada más de Maitino, no estaba como con la visión de hacer algo, no era que lo había cerrado la puerta, pero sí que no tenía muy claro lo que iba a hacer. Un día se me vino esta idea que originalmente empezaba lo del encuentro en la plaza con la hija, era solo para ver esa escena nada más, ¿no? Y cuando vi la respuesta fue cuando empecé a pensar. Y en medio de todo esto, cuando me planteé el hacer Renacer como fue cuando realmente pensé, ¿por qué no? Al fin y al cabo, en aquel momento, el tío le había contado esa historia, podría ser perfectamente, y entonces sí, cuando empecé a hacer Renacer, comencé a poner las pequeñas pistas y palabras que llevaban a que terminaría así, pero no fue intencional para nada. Ojalá yo tuviera esa visión para poder haberlo visto desde el principio de Camino a la Pasión,
pero no, a veces los fanfics no surgen así, surgen simplemente porque tienes una idea, la quieres desarrollar y simplemente pasa. Igual a mí me gusta mucho esto. Reconozco que lo hice también porque yo soy como buena llenite, me gusta esto de las vidas pasadas y de los lazos hacia el futuro, ¿no? Era una idea que se jugaba mucho en esa serie y, y cuando vi la oportunidad de hacerlo no lo dudé. No sabía si iba a funcionar y ahí vino mi pánico escénico final y último en Maitino, cuando no sabía si realmente funcionaría, pero al final pues hubo buena respuesta. Sonris, ¿qué pensaste cuando el spoiler y adelanto del podcast incluía un disparo, como tu fanfic El Hilo Rojo? Mira, eso es una historia, ¿eh? En aquel momento, Sonrisa Amelie estaba atravesando un COVID, como no os podéis hacer una idea. Mal, mal, mal. Y de repente yo escucho un anuncio del podcast y escucho un tiro. Y yo ya, con toda la idea en mi cabeza, para los próximos capítulos, me tuve que hacer una maratón para que no me pisaran la historia, porque estaba viendo, digo, al final se van a pensar las chicas pues que he hecho esto un poco para salir del paso. Jolines, que era mi idea. Es que de verdad, yo no sé qué ha ido pasando con Acacias y con el podcast, que había muchas cosas que yo iba escribiendo o tenía pensada escribirla que iba coincidiendo en la historia. Y yo decía, jolines, que me lo van tumbando todo. Pues con fiebre me puse a escribirlo e hice un maratón y bueno, como tenía tanto tiempo libre porque estaba encerrada en casa, y al final decidí hacerlo así, porque que si no me tumbaban otra vez la idea, ¿eh? Yo no sé, miraba por las esquinas de casa, digo, ¿dónde tienen la cama esta gente? ¿Qué os pasa? Me están leyendo la mente. Sí. Me están Yo espiando. Con lo de Monchito y la peonza también me quedé, porque el cuadro que le hace Maite en El Hilo Rojo a Lolita, el Monchito con la peonza, y de repente me pone CM en una escena que sale Monchito ya de la edad que está dentro, que está pintado en el cuadro jugando con la peonza. Y yo decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Que me hizo un montón de ilusión, la verdad, ¿eh? Todo se ha dicho. Igual hay que decir que el final de El Hilo Rojo fue mucho más esperado que el final del podcast. Sí. La gente estaba mucho más expectante por eso. Eso es cierto, eso es cierto. Definitivamente. Yo agradecida, Jolín. Chise, pregunta a una Maitiner, ¿qué te inspiró a escribir Renacer? Bueno, como dije, originalmente era una idea que tenía no sé, no sé, tenía esa idea dando vueltas hace mucho, lo de que volviera al tiempo y que la encontrara con una hija, que no coincidía en nada con la historia original, ya lo saben, pero al final sí que coincidió por otras cuestiones. Pero luego cuando empecé a plantearme, cuando vi que habían reaccionado bien, cómo quería hacer y qué quería hacer, pues la verdad es que Camino a la Pasión, cuando lo escribí pensando en adaptar una historia de amor al tiempo, esa historia de amor al tiempo de ahora, y eso lo escribí voy a ser súper sincera, para canalizar algunas cuestiones que eran preguntas que yo me hacía. Que es como, bueno, ya ven que hay mucha cuestión interna, ¿no?, de los personajes, esa que la negación a tomar caminos diferentes, el hecho de volver y empezar de cero, empezar de nuevo, los traumas. Al final es una historia sobre salud mental, en el fondo. Es una historia de amor sobre salud mental, porque al fin y al cabo, si te fijas, hasta hay una que acaba en terapia, ¿no? Pero yo creía que quería abordar esas cuestiones, porque es como decir, bueno, cuando tú vienes de tantas cosas negativas, eres capaz de empezar una historia nueva, eres capaz de empezar incluso con antecedentes tan malos como lo que le había pasado en la historia original, serían capaces de superar algo tan malo, traumas tan difíciles. ¿Serías capaz tú de abandonar una zona de confort que tienes, aunque no estés feliz, por empezar algo nuevo, donde sí sea feliz, pero que no será tan confortable? Eran preguntas que me hago, pero porque creo que ocurre incluso ahora, ¿no? Que es muy difícil abandonar la zona de confort y la gente a veces se niega mucho y tú
o sea, lo digo en el sentido de lo he experimentado con gente que conozco, ¿no? La negación y la necesidad de aferrarse a cosas que no hacen bien, y era un poco esa idea, pero basado en una historia que encima tenía toda la conflictividad social y por detrás los traumas mentales y la salud mental. Que lo de la salud mental también venía un poco porque estábamos todos, era ya post pandemia y todos quedamos, digo todos, me incluyo y sin ofender a nadie que no se sienta así, por favor, creo que al fin y al cabo mucha gente quedó tocada, hemos quedado tocados por la pandemia y no salimos igual y somos diferentes y pues eso, quería ir abordando cuestiones que me pasaban a mí en ese momento, reflexiones que tenía yo en ese momento y no sé, y al final quedó esa historia. Por eso digo, me abrí mucho un canal porque al final también yo reflexionaba mucho dentro de la historia a través de Maite, de esos momentos en los que ella pensaba cosas como, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que esto? ¿Cómo puede ser que te niegues? ¿Cómo puede ser que después de lo que pasamos no puedas dar ese paso, no? Pero es, pues eso, que al final el amor es otra cosa, ¿no? O sea, es querer que la otra persona simplemente sea feliz y aunque signifique no estar contigo. Pues ahí va. Ahora una pregunta para las dos. Si tienen prelectoras o escriben y releen para corregir ustedes solas. Yo tuve durante un tiempo una prelectora, pero sí que es cierto que al final de la historia pues casi que la he hecho yo sola. Sí, en el hilo rojo no, sí que en una parte bastante extensa de la chica de la 38 sí, y al final pues he acabado otra vez escribiéndolo yo porque además creo que es una cosa muy mía y quiero darle ese final yo, quizás sin tener la opinión de nadie o las expectativas de la otra persona. Vale, yo sí. Yo sí tengo, y de hecho también tengo gente con la que comparto a veces ideas y pregunto, oye, ¿tú qué piensas? Gente que también está involucrada en escribir Maitino, ¿no? Digo, ¿qué piensas tú de esto, no? ¿Cómo lo ves? Algunas ideas, algunos borradores. También lo he hecho yo para otra gente que escribe Maitino en su momento, que me han pasado cosas y me han preguntado qué me pasaba o qué pensaba, pero tengo particularmente una prelectora que es de Nicaragua, es una chica que yo siempre digo que me sirve mucho, no solo porque me corrige a mí en términos de ortografía, gramática y todas estas cuestiones que a veces a mí pues, se me pasan, no es que escriba súper mal, pero sí que siempre los acentos los llevo un poquito ahí, entonces ella siempre me corrige, no, este acento está de más, este está de menos, bla, bla, bla. Pero además es que es una fangirl total, o sea, yo sé cómo puede llegar a caer por sus reacciones, o sea, sus comentarios son literalmente comentarios que me van a dejar luego en el Wattpad, porque se vuelve loca o me manda audios en plan, ay, me volví, no puedo, o sea, y digo, bueno, pues si ella tiene ese tipo de reacciones, porque es probable que guste mucho y que les guste a las chicas cuando lo lean. Es divertido ver las reacciones porque casi que lo está haciendo mientras estás escribiendo, lo va leyendo y es divertido. Yo me he reído mucho también con las reacciones de la prelectora y de toda la gente. O sea, es que de verdad, hoy estaba leyendo comentarios del hilo rojo que me he entrado así porque me estaban dando me gusta a los capítulos y demás y es que me moría de la risa yo sola. Qué guay. Y creo que es súper chévere cuando uno tiene una persona que de pronto está como muy pendiente de lo que uno está escribiendo o lo que tiene en mente y de pronto pues puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno por el que si no estás muy enfocada hacia, o sea, sabe tu idea, pero como que no la has encaminado lo suficientemente bien, la persona te dice como, oye, mira, esto por aquí puede ser. También puede ser malo por el hecho de que, por ejemplo, lo que decía Gise, o creo que era Sonris, que decía que tener las expectativas de la persona. A veces de pronto somos muy pasionales y tenemos esas expectativas súper altas y también puede como causar algún tipo de cambio en la historia que seguramente de pronto no hubiera sido así. Hay que prenderle velitas.
Solo un comentario esto de las lectoras que decía, yo siempre digo que así como hay diferentes tipos de escritoras, hay diferentes tipos de lectores, porque hay lectores que te lo leen todos y hay otros que yo los llamo los devorafics, que son estos que leen todo y a todo lo comentan igual, o sea, todo es buenísimo, sigue y tal, y es como, no me estás diciendo nada, pero bueno, vale, me estás leyendo y no estoy segura si me estás leyendo, porque como tu comentario hoy y ayer era el mismo, no estoy segura de si te gusta o no realmente. Entonces yo siempre los he llamado a eso los devorafics, ¿no? Que son los que al fin y al cabo creo que le hacen una lectura en perpendicular y si salen palabras que les gustan, pues entonces te dicen sí, así. O sea que no hay pensamiento crítico. Ostras, pues yo esas no me las he encontrado. No, nada, nada, en absoluto. Nada. Yo tengo que decir que yo soy de las que, yo me he leído casi todos los fanfics, no me preguntes porque no me acuerdo de ellos. O sea, yo los leo, los disfruto, los interiorizo, pero después no me preguntes porque la única que me acuerdo es de la chica de la 038 porque fue el último que me leí. Pero eso no quiere decir que no me haya leído el resto, sí me lo leí, pero no me acuerdo. Entonces también estamos las que tenemos memoria de Dory a corto plazo, eso también. Pero yo siempre dejo unos comentarios por ahí a las chicas porque lo hacen muy bien, la verdad. La última pregunta que le hicieron las chicas por Instagram fue: ¿cómo se sienten al saber que hay escritoras que las ven como referentes en el ámbito de la escritura? Asombrada sobre todo. Es una cosa como, jolín, que a ti te digan que eres referente, es como, sí, te da satisfacción y te gusta, y claro que sí, porque es un piropazo, pero también es mucha responsabilidad. Hablamos de lo mismo, las expectativas. A mí, por ejemplo, eso me crea mucha presión a la hora de volver a escribir, porque claro, ya lo tienes que hacer igual de bien o más. Entonces, no sé dónde está mi tope, quizás en mis fallos también, pero de verdad, yo solo sentirme agradecida y dar las gracias a todas las personas que nos leen, que nos siguen y que nos dejan comentarios tan bonitos como estos. Me emociono. Bueno, en mi caso voy a decir que un poco como Sonrisa al principio, ¿no? Un poco Chandler Bing, ¿no? Cuando hubo el reencuentro de Friends, que decía el actor que hacía de Chandler que para él había sido una de las peores épocas por el estrés que le causaba el tener que ser gracioso. Y creo que hay una parte de mí que sí que reacciona así, si me dices, es que eres referente. No me siento referente, como ya he dicho, como soy una persona que se autosabotea, pues para mí no soy una referente. Entonces es un poco de presión, pero yo lo vivo de otra manera. Lo agradezco que la gente tenga muchas expectativas y que se sienta a gusto leyéndome, porque quiere decir que estoy haciendo algo bien, ¿no? Pero como normalmente intento vivir lo de escribir como una aventura personal, no siento tampoco tanta presión, porque es mi viaje, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte también, reconozco que a mí nunca me ha llegado una crítica, y eso es algo muy bueno, porque los haters abundan en todos los aspectos, y sí que sé que hay gente que ha sido criticada, que no vale la pena, digo yo, si algo no te gusta no lo leas y ya está, ¿no? Si algo no te gusta no comentes y ya está, si no es ofensivo, ¿para qué? No hace falta ser así. Entonces yo he tenido mucha suerte, a mí nunca nadie me ha criticado y lo agradezco, aunque si me criticarían no me importaría porque es como mi aventura personal y es algo que vivo para mí sola. De todas maneras sigue siendo una presión, pero porque soy una presionada de la vida, pero en general muy agradecida, sobre todo eso, muy agradecida. Es tan una aventura personal que no me sale a veces ni escuchar demasiado los comentarios, ¿no? Porque por ahí uno lee los comentarios y dicen, ojalá pasara tal cosa, o me han mandado a mí privados diciéndome, ¿por qué no ocurre tal cosa? Y yo siempre tengo que decir, porque no era mi idea, porque no estaba en mis planes, porque tampoco me va el fanservice, así que no sé, es como algo tan personal que al final
pues si te gusta y lo disfrutas, yo agradecía que me quedo, pero sentirme una referente, no, estoy muy lejos de esa sensación. Agradezco las palabras de las personas que lo puedan llegar a decir, pero creo que para referentes hay escritores muy, muy buenos que no hacen fanfics, pero hacen otras cosas y están primero, ¿no? Incluso dentro de los fanfics hay mejores que yo, eso desde ya. Qué humilde nos ha salido la niña. Ah, sí, sí. Vi que Sonris dijo como que sí, que algo con los haters. Ahora yo quiero, no sé, se me ocurrió, se me cruzó. A ver, ¿cómo tú has tenido mucho hate así o has sentido de pronto que algo ha pasado como que, no sé, ahí? Mucho, no, realmente ha sido cosas muy, muy pequeñas, pero volvemos a lo mismo, es como decía Gise, realmente es que la gente espera que si tú le escribes y le dices al escritor, oye, mira, que yo quiero que se haga tal, se haga cual, y te lo va a hacer. Y es que como decimos, nosotros ya tenemos nuestra idea, no podemos hacer fanfic a la carta, porque si tenemos que tener en cuenta todas las sugerencias de todo un fandom o de todas Es las personas imposible. es imposible y hay gente pues que no lo entiende. O quizá gente que no entiende cosas dentro de la historia y de repente le dice al personaje, cállate, ¿por qué esta señora está hablando así? Y es como, no he terminado de leer el capítulo. Realmente que hay gente que ha reaccionado párrafo por párrafo y yo lo he ido viendo y algunas era como, ¿sabes? Y también, bueno, alguna cosita, pero sobre todo críticas muy constructivas, eso sí. He tenido críticas, pero que me han ayudado quizá a enfocar la historia de otra manera o que de repente algo que no estaba explicando tan bien, intentar explicarlo mejor en otro momento para que se entienda, también es una ayuda. Pero claro, cuando se pasan 3 pueblos, pues ya no es tan ayuda. Pero muy poco, ha sido muy poco, ha sido comentarios contados. Sí, claro, creo que igual hay de todo en este aspecto. Siempre uno va a encontrarse a ver, uno nunca puede, digamos que complacer a todo el mundo y eso es algo que hay gente que no lo comprende y entonces creen que es algo personal. No es algo personal, simplemente que es un proceso que cada persona lleva de escribir, de hacer, de dibujar, de hacer lo que sea y pues, obviamente no todo el mundo se complace, eso que ahí está. Pero me llamó la atención eso porque de pronto como dice Gise, que de pronto pues a veces todos los comentarios son positivos, entonces es curioso que de pronto hayan ese tipo de comentarios que están un poco salidos de la onda. A veces yo te lo digo en lo personal, tanto en mi vida profesional como en mi vida de fan, los comentarios positivos en mi caso siempre los tomo con pinzas, siempre lo he dicho, porque así como son buenos, porque te motivan, también pueden ser un desastre para los egos. Y para mí en lo personal siento que está bien recibirlos y uno los agradece muchísimo porque siento que si la otra persona te expresa algo es porque lo siente y eso es maravilloso. Pero pues obviamente también en exceso eso también puede ser un poco peligroso. Entonces es como... Puede llevarte a que no mejores o a seguir en la línea o a no renovarte o a zonas de confort, lo que hablaba Gise antes, zonas de confort. Exacto. Hay que romper. Exactamente. Bueno, chicas, voy a hacer una reflexión final de todo lo que hemos hablado, pero antes me gustaría saber cómo se sintieron en este capítulo del estudio. Comenten, suéltenos, digan qué tal les parece esta conversación. Bueno, si quieres empiezo yo. Claro, No, muy cómoda, muy cómoda. La verdad es que voy a ser súper sincera, no sabía muy bien cómo iba a ir esto. Me imaginaba, obviamente, que íbamos a hablar de Maitino, pero no sabía exactamente a qué iba a hacer referencia y tenía un poquito de ansiedad antes, porque era como, bueno, a ver qué es exactamente con lo que nos vamos a encontrar aquí. De hecho, estuvimos hablando un poquito Sonris y yo de esto, ¿no? De tú sabes no, yo tampoco, vale, pues nada, a la marcheta, a ver qué pasa, a ver qué es cómo sale.
Y la verdad que ha sido muy, muy interesante. Además, nos hemos permitido indignarnos y enfadarnos, eso está muy bien. Hemos sacado para afuera muchas cosas que hemos hablado miles de veces entre nosotras sobre el tema de la serie, ¿no? De la novela y del podcast también. Y eso, la verdad es que con una comodidad buenísima. Y les felicito por esta iniciativa. La verdad es que Gracias. hoy por hoy yo estoy un poco, no, a ustedes por habernos invitado para empezar, pero digo, yo estoy un poco desconectada y hace tiempo que no hago fanfics ni nada, tampoco, también estoy intentando escalar hacia otro lado ahora por un tiempo. Y ver que todavía hay gente que sigue ahí a pie de guerra es algo muy bueno. Demuestra la fuerza que tiene Maitino, ¿no? Y gracias de verdad por seguir haciendo contenido. De verdad, me he sentido muy cómoda, me he reído muchísimo, hemos estado casi que como unas charlas de amigas. Está guay también poneros cara y de verdad muchísimas gracias porque, bueno, quizás también es un poco un reconocimiento a ese trabajo que hemos hecho, que quizás nosotros no lo enfocábamos en llegar a tanta gente o, como bien ha dicho Gise, que es más a nivel personal. Pero está muy bien porque nos hacéis llegar también todo lo que no hemos leído, pues bien por una cosa, bien por otra, y lo que nos hace llegar la gente a través de vosotras. Y sobre todo también eso, que después de tanto tiempo sigáis al pie del cañón, sigáis ofreciendo contenido y sigáis manteniendo viva la llama de Maitino. Sí, la verdad es que ha sido una iniciativa justamente porque lo que queríamos era hacer algo que nosotras mismas nos habíamos dado cuenta que nos cambió la dinámica, que fue que cuando comenzó el team nosotras tampoco nos conocíamos entre nosotras, ponernos caras, escucharnos, que de pronto en este caso pues las chicas nos van a estar escuchando, no nos van a ver nuestros avatars, pero digamos que en el tiempo en el que estuvimos charlando y empezamos a tener como ya más cosas en común, empezamos a trabajar juntas, nos dimos cuenta que estos espacios para hablar, para escucharnos entre personas que nos gusta lo mismo, seguimos una historia, compartimos pues indignaciones, compartimos rabias, compartimos felicidades, compartimos gustos, o sea, es muy entretenido y justamente las chicas nos han dejado saber en nuestro Instagram que les gusta. No, este capítulo, por cierto, también voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Nos demoramos bastante en grabarlo, pues porque yo estaba teniendo algunas cuestiones académicas y no podíamos grabar. Y bueno, estuvimos un poquito ocupados y por eso nos demoramos, perdón, pero ya estamos aquí. Entonces, nada, estos espacios son para eso, pues para ponernos esa voz, para sentir que nos identificamos con el resto, para sentir que las otras también se identifican conmigo, se identifican con Mayra, se identifican con Mika, con Raquel, con todas. Y que es que, como Mayra, ¿cómo es la frase que tienen ustedes? Que Maitino es... Maitino es grande, Maitino es tan grande como la vida misma. Maitino es tan grande como la vida misma. Y que Maitino ha unido al mundo. Sí. O sea, esas son mis dos frases, o sea, lo que Maitino ha calado en mí. Se ha unido al mundo y, o sea, sin duda es tan grande como la vida misma, o sea, porque yo en lo personal yo nunca había estado tan envuelta con una historia de ficción como la de Maitino. Y mira que he visto muchísimas, pero yo insisto que Maitino es otra cosa. Y que en un buen tiempo yo creo que no se va a ver nada igual, por lo menos mi opinión. Yo creo que ha marcado como a muchas personas que la vieron, siento que han marcado, no conozco todavía a muchas personas, sí he visto algunas, pero no muchas que la hayan visto y no se hayan quedado enganchadas. Voy a hacer una pequeña reflexión final porque me pareció muy interesante la conversación que tuvimos, sobre todo porque los fanfics apoyan el imaginario, nos ayudan a crear eso que no existe, nos ayudan a sentir que los deseos internos y toda aquella cosa que hicieron sin escucharnos a nosotras, porque obviamente los guionistas hicieron su trabajo, eso fue su trabajo, no nuestro,
nos lleva a ir a nuevas, digamos que aventuras de eso que tanto nos gusta, nos ayuda a liberar esas cargas emocionales, personales, que creo que en algún momento estuvimos en una conversación también en la que dijimos, cuando hablamos con las chicas sobre cómo Maitino cambió tu vida, nos dimos cuenta que realmente no solamente lo que vimos en pantalla, sino también pues lo que todos ustedes escriben, ayuda a muchas personas a seguir adelante, ayuda a muchas personas a distraerse de un problema difícil, ayuda a muchas personas a inspirarse, como la última chica que hizo la pregunta, y esto es muy valioso, y creo que parte de hacer este tipo de dinámicas también es en darle ese valor que tienen los fandoms y que muchas personas critican, que somos unas locas desquiciadas, que no tenemos oficio, no tenemos nada que hacer. Somos personas que tenemos nuestros compromisos, que tenemos nuestra vida, pero que compartimos un gusto porque ese gusto tiene un valor. Y ese valor es el que ha llegado a todas las personas que están siguiendo esta historia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por tomarse ese tiempo, por interiorizarse ustedes y expresar lo que tenían en esas historias. Muchísimas gracias de verdad, porque a través de las letras no estamos viendo, pero estamos sintiendo. Entonces, eso es muy importante. Y en general, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Queda abierto a ustedes el estudio. Cuando quieran regresar también, bienvenidas. Y espero que lo hagan, por cierto, en algún momento. Si quieren regresar. Si tienen algún mensaje para las chicas, lo que quieran, pueden decirlo ahora en este momento. Pues yo, ahora que has hecho esa pequeña reflexión, yo aprovecho este espacio o este momentito para decirle a las personas que escriban de lo que sea, de Maitino, de su vida, de sus problemas, pero que escriban, porque escribir realmente sana, y es muy importante sacar lo que llevamos por dentro, de cualquier forma, y escribir realmente es una de las formas mejores de sanar, de reflexionar y de evolucionar como persona. Así que yo invito a todo el mundo a escribir. Pues yo simplemente, me uno un poco a lo que dice Sonri sobre que escribir y lo que no es escribir también, cualquier forma o expresión artística siempre es sanadora, y entonces hagan lo que sientan, sean libres, busquen la belleza y la verdad que los mueva, como Maite le quería enseñar tanto a Camino en su momento, o que también le enseñó. Hay algo ahí afuera que los mueve, busquen eso que los mueve y les va a ayudar a estar mejor en todo. Y nada, agradecerles a todas las personas que me leen por tomarse ese tiempo, por abrir el capítulo, por seguirlo, por seguirme, por mandarme mensajes, por cada comentario, por cada like, por las teorías, por todo, porque es que ser escritor o escritora de fanfics es complejo y es difícil y toma tiempo, pero leer también. Leer, quiero decir, cuando lo lees con el corazón. Entonces, ver tanta gente que se aúna y que está ahí, y que en la época de la pandemia uno lo pensaba, bueno, pues es porque tenemos más tiempo y estamos buscando salidas, pero luego de la pandemia siguió siendo igual, y eso demuestra que no era el tiempo, era que realmente le ponían el corazón para leer a cada una de nosotras, y la verdad es que, nada, muy agradecida, gracias a todas las Maitiners por darnos ese pedacito de su tiempo y el ratito porque de alguna manera comparte con nosotros, con todos las que escribimos, ese momento durante la lectura. Y nada, y luego saludar también y agradecer a mis compañeras escritoras por tantos momentos buenos que hemos pasado juntas y tantos debates y tantas reflexiones. Corazoncito para todas. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo del estudio. Recuerden que nos pueden seguir, este capítulo lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @teammaitino, y nos vemos en el próximo, que espero sea un poco más pronto que este. Adiós. El estudio.
Video podcast realizado por el Team Maitino.